mensaje del día de hoy. Dios le bendiga en gran manera, hermano Carlos, y que pueda también Dios colocar en sus labios la palabra necesaria para toda el alma necesitada. Bendiciones, hermano Carlos, los micrófonos son suyos. Amén. Bien, hermanos y almas oyentes, lo que interesa hoy en día, ¿no es cierto?, es buscar entonces la salvación. Y la salvación podemos ver que es personal. Amén. Dios ya estableció todo lo que Él, ¿no es cierto?, su estatuto, su mandamiento. Ahora el hombre tiene que someterse para poder, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Y lo que interesa es que el hombre haga la voluntad de Dios. Todo, ¿no es cierto?, entonces, algunos dicen una cosa, otros otra, pero la Biblia tiene la verdad. Y ya entonces están estos estatutos establecidos para que el hombre no pueda, ¿no es cierto?, apartarse y pueda meditar muy bien que la persona tiene que buscar lo que es de Dios para agradar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Por eso yo le voy a invitar a estudiar un par de versículos en el libro de Juan el Evangelio, capítulo 7 y versículo 14. ¿Qué es lo que dice la Santa Biblia y qué es lo que los dichos del Maestro, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Y dice la palabra, más a la mitad, dice, de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso dice la palabra de Dios. Amén. ¿No es cierto? Entonces, para nuestra meditación. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cuando Jehová Dios dio a Israel, ¿no es cierto?, los judíos, les dio fiestas. 5 fiestas solemnes, más el día de reposo, que era, ¿no es cierto?, cada fin de semana. Y en esta fiesta aquí, ¿no es cierto?, Jesús entonces subió también al templo y era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta conmemorativa que todos los años hacían los judíos, ¿no es cierto?, entonces recordando la salida del éxodo, ¿no es cierto?, cuando ellos fueron libertados entonces de la mano de Faraón, de Egipto. Y esta fiesta, ¿no es cierto?, entonces a ellos les llevaba un gran recordatorio, la fiesta de los tabernáculos. Israel, ¿no es cierto?, cuando llegaba la fecha de esta fiesta, ellos iban a Jerusalén y se establecían, ¿no es cierto?, por 8 días. Y en esta fiesta, ¿no es cierto?, entonces ellos hacían su enramada, podemos decir en carpa, y allí estaban todos esos días recordando, ¿no es cierto?, todo este caminar que hicieron ellos en el desierto para poder llegar a la tierra que estaba ofrecida, ¿no es cierto?, por los patriarcas. Jehová Dios se lo había ofrecido a ellos y para su descendencia, por lo cuanto, ¿no es cierto?, esta fiesta era de mucha importancia. Pero Jesús, ¿no es cierto?, Él dijo a sus hermanos que subían a la fiesta, entonces le dijo, subid vosotros a la fiesta. Pero ellos subieron. Yo subiré después, dijo el maestro, y ellos subieron a la fiesta, y allí podemos ver, ¿no es cierto?, que buscaban los judíos a Jesús en esta fiesta y decían, ¿dónde está aquel? No ha subido a la fiesta. Pero Jesús, ¿no es cierto?, Él entonces subió no abiertamente, sino que en forma secreta, pero ya a la mitad de la fiesta. Y allí había un gran murmullo acerca, ¿no es cierto?, de Jesús. La gente decía, realmente, ¿no es cierto?, decían, no ha subido.
Otros decían, ¿no es cierto? Sí, es bueno. Pero otros decían, no, si no, pero engaña, ¿no es cierto?, a la gente, a la multitud. Pero Jesús, ¿no es cierto?, entonces en medio de la fiesta, y nadie se atrevía a hablar abiertamente, ¿no es cierto?, de Jesús por temor a los judíos. Pero Jesús sube ahora, ¿no es cierto?, a la mitad de la fiesta. Amén. Subió al templo, pero enseñaba. Pero los judíos, ¿no es cierto?, cuando le vieron hablar en la fiesta allí, ¿no es cierto?, se admiraron y dijeron, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Pero es que ellos, ¿no es cierto?, no conocían el don de Dios, lo que Dios, ¿no es cierto?, le había dado. Jesús era el medio de salvación, tanto porque la salvación venía a los judíos, y de los judíos iba a ser traspasada a nosotros los gentiles. Pero ellos no aceptaron a su Mesías, ¿no es cierto?, siempre le resistían. No lo podían aceptar porque había nacido, ¿no es cierto?, en una Virgen María, y se decía, pero este es el hijo de José, del carpintero. Ellos esperaban, ¿no es cierto?, entonces de otro medio. Pero Jesús, ¿no es cierto?, Él les hablaba. Por eso dice su palabra. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces podemos ver, hermanos, que realmente para todas las personas, esta es una doctrina. No se puede tomar livianamente. Fíjese que la doctrina, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que están dentro de una doctrina, de una enseñanza. Por lo tanto, ¿no es cierto?, fíjese que el bautismo está dentro de la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Y eso es lo que está haciendo el maestro aquí, está enseñando. Que realmente Dios tiene sujeto a esta humanidad y a todos a una doctrina para obediencia, pero hay que enseñar la verdadera doctrina. Y esta es la admiración de los judíos, decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Pero es que el Señor no estaba hablando de sí, estaba hablando de aquel que le envió. Nosotros hoy en día no podemos hablar nosotros de nuestra vida, sino tenemos que hablar de la palabra. El hombre no puede, ¿no es cierto?, hacerse un mensaje para una salvación, sino que ya está establecido para obedecer. Porque realmente los que obedecen y hacen la voluntad de Dios, ellos van a alcanzar, ¿no es cierto?, entonces la salvación. Porque dice la palabra, Jesús dijo, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Los que hagan la voluntad de Dios son escogidos de Dios y tienen entonces una esperanza para una salvación cierta. Porque si el hombre no se sujeta a la palabra de Dios, ¿a quién se va a sujetar entonces? Por eso el maestro le dijo, y le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él fue enviado por Jehová Dios. Amén. Y él nunca habló de él, sino habló del Padre. Por eso después le dice, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Entonces eso, ¿no es cierto?, es la que los lleva a hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer locamente las cosas a nuestra imaginación porque no sabemos cómo viene el fundamento. Por eso el maestro lo que más le encargó a sus discípulos allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. Gloria de los hombres, dice, no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios, dice, en vosotros. Entonces Dios conoce. Porque hay muchas doctrinas, pero no todas son de Dios.
por lo menos podemos poder ver un ejemplo. Cada institución, ya sea, ¿no es cierto?, de cualquier, ¿no es cierto?, puede ser de carabineros, o de militares, o de todo esto, ¿no es cierto?, están sujetos a una doctrina. Y nadie se puede salir de esa doctrina. Porque el que se sale de esa doctrina, lamentablemente, ¿no es cierto?, no se sujeta a nada. Y por tanto es despedido. Porque todas las cosas, así también nosotros en el pueblo de Dios, hermanos, estamos sujetos a una doctrina. Amén. Por eso la palabra de Dios los guía, por eso Jesús, ¿no es cierto?, Él habló acerca de esto. Lo de Dios está sujeto a una doctrina. Nunca el hombre se puede apartar. Y por eso hay que escudriñar las Escrituras. Vamos a ver entonces un libro en el Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, cuando Moisés exhorta a Israel y les hace ver, ya fíjese que Dios se está sujetando a este pueblo, ¿no es cierto?, bajo una doctrina. Y le dice lo siguiente ahora. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y viváis, dice, y entréis, dice, en posesión de la tierra que Jehová, dice, da, el Dios, dice, de vuestros padres os da. No añadiréis, dice, a la palabra. Claramente, no añadiréis, dice, a la palabra que yo os mando. Amén. Ni disminuiréis de ella. Así es. Para que guardéis, dice, los mandamientos que Jehová, dice, vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Este gran, ¿no es cierto?, líder, caudillo que Dios había llamado para liberar, ¿no es cierto?, para sacar a Israel de allí, fíjese que ya está exhortando una doctrina. El hombre no le puede poner nada, el encargo a Israel. No añadiréis nada, ni le quitéis. Amén. Porque ahí estaba la seguridad y la obediencia para obedecer a Dios. Si hoy día usted no obedece, no predica muy bonito, hace lo que quiere, puede mostrar, ¿no es cierto? Pero lamentable, está equivocado. Aquí estamos sujetos a la palabra de Dios y si usted no cumple, lamentablemente va a ser fracasado. Israel cuando llega, ¿no es cierto?, al desierto de Sin. Fíjese que allí al frente, ¿no es cierto?, iba Moisés, iba Aarón. Pero el pueblo, ¿no es cierto?, llegaron a este lugar y por lo tanto se establecieron y allí hubo muchas quejas, ¿no es cierto?, y se levantaron contra Moisés y contra Aarón, ¿no es cierto?, los que llevaban y iban dirigiendo entonces al pueblo de Dios. Y ellos reclamaban. Lo ha sacado solamente para matarlos en el desierto con todas nuestras bestias, porque aquí no hay agua, no es tierra de sementera, no hay nada, por lo cuanto ni de viñedo. Y empezaron a quejarse, por lo cuanto, ¿no es cierto?, afligieron tanto a Moisés, ¿no es cierto?, y Aarón, que estos fueron, ¿no es cierto?, al tabernáculo de Dios y allí se postraron y la gloria de Jehová, ¿no es cierto?, se manifestó. Y le dijo Jehová a Moisés, toma tu vara y reúne, ¿no es cierto?, junto a Aarón a toda la congregación de Israel. Y allí, ¿no es cierto?, entonces, y allí le dijo, tomarás tu vara, ¿no es cierto?, pero dirás a la peña. Hablarás a la peña para que dé su agua. Pero era tanto, ¿no es cierto?, entonces las dificultades que habían en aquel día, entonces con Moisés y Aarón, ¿no es cierto? Entonces Moisés, ¿qué es lo que hizo?
hubo también, ¿no es cierto?, entonces un momento, lo mejor, de rabia contra Israel, ¿no es cierto?, que él iba sacando. Y Dios, ¿no es cierto?, le dijo una cosa: hablarás a la peña y ella dará su agua. Amén. Pero Moisés, ¿qué hizo? Tomó la vara y le dijo, ¿no es cierto?, reprendió al pueblo de Israel. Y con la ira que tenía, ¿no es cierto?, azotó 2 veces a la peña con la vara, ¿no es cierto?, y por lo cuanto la peña dio su agua, pero hasta ahí le llegó a este gran caudillo que le dijo a Jehová: por tanto no has dado la gloria a Dios, porque se alteró y azotó la peña en el cual era Cristo que iba a dar su agua. Y le dijo inmediatamente que no entraría, porque por culpa de él, Moisés pensó, él y Aarón, que ellos iban a... Veréis como vosotros vamos a dar. No, todo es de Dios, la gloria es de Dios. Amén. Él lo hizo humanamente. Pero inmediatamente Jehová le dijo que no entraría a la tierra prometida con este pueblo, sino que el que seguiría esto iba a ser Josué, ¿no es cierto? Pasaría el Jordán para entrar a la tierra que ellos iban, que fluía leche y miel. Ayúdanos, Señor. El hombre puede perder su salvación en un momento de arrebato, porque realmente hemos sido llamados a la paz. Tenemos que realmente pedir, cuando está Cristo en el corazón de la persona, hay paz, hay entendimiento, hay sabiduría y hay sujetación a la palabra de Dios para sujetarnos. Porque nosotros no podemos añadir nada de lo que está escrito, sino para obedecer la palabra de Dios. Pero hoy día hay una locura, ¿no es cierto?, en tanta doctrina y en tantas religiones, y todos dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Hay que someterse al mandamiento de la palabra de Dios, porque si no todo va a ser perdido. Fíjese que Moisés por un arrebato, ya no es cierto, no entró a lo que él iba. Dios lo desechó. Por eso, ¿no es cierto?, la palabra nos enseña mucho, ¿no es cierto?, para que nosotros pensemos en la palabra de Dios y lo sometamos a lo que Dios lo que tiene establecido. Porque nosotros, ¿no es cierto?, nada más que somos, ¿no es cierto?, necesitamos entonces la salvación. Y por salvación, ¿no es cierto?, y por gracia somos salvos. Pero ya llegando al conocimiento de Dios tenemos que someterlos a la doctrina. Ahora vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer... Vamos a buscar entonces capítulo 7 de Mateo. Muchas veces la persona piensa que esto es tan fácil, pero no es imposible. 7, ¿qué es lo que dice el maestro aquí? Capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, dice, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se entiende esto? Si nosotros tenemos que, hermano, hacer la voluntad de Dios, para eso Dios los creó, para gloria suya. Amén. Para que nosotros podamos hablar de sus grandes, ¿no es cierto?, cosas que Él ha hecho con nosotros, de sus maravillas, y tenerlo presente en todo, porque Él es el que gobernará entonces la mente del hombre, y Dios quiere que el hombre tenga una concentración tan grande, solamente su pensamiento sea, ¿no es cierto?, solo en Él. Pero el hombre, ¿no es cierto?, se distancia. Empieza a pensar que Él es el dueño, ¿no es cierto?, que Él puede salvar, que Él puede hacer todas las cosas. No es así. Por eso aquí dice la palabra, ¿no es cierto?, lo que estudiaba. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dicen aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí ya hay para hacer un alto. Hemos sido llamados para profetizar la verdad de Dios. Pero aquí ya, ¿no es cierto?, hay un punto que dice, ¿no es cierto?, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán, dice aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Hoy día hay una locura en la predicación. Todos predican, todos creen, ¿no es cierto?, en Dios. Así es. Pero se ignoran las cosas. Hay que ir a la Escritura para poder, ¿no es cierto?, encontrar la puerta. Desde el principio, ¿cómo viene esto?, ¿no es cierto? Todo viene ordenado. Amén. Y por lo tanto nosotros somos llamados a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Por eso dice después la palabra, Señor, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero si el hombre no profetiza, ¿no es cierto?, lo que Dios está mandando, en el nombre de Jesús, sí se echan fuera demonios y se hacen milagros, porque está establecido así. Pero lo que importa, ¿no es cierto?, lo que el Señor, que se profetice en su nombre, lo que Dios está mandando. Después dice el siguiente versículo, y entonces le declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, para no poder recibir un día, ¿no es cierto?, esta reprensión, ¿qué tenemos que hacer? Someterlo a la obediencia de Dios. Amén. Buscar la verdad. Amén. Porque la verdad está en Cristo. Él es el maestro de los maestros. Y Él está hablando aquí. Amén. Después dice lo siguiente, ¿no es cierto? Ahora dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera, dice, que me oye estas palabras, le compararé, dice, un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Esto lo hace un hombre prudente. Pero también hay hombres que no son prudentes. Después dice lo siguiente, pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé, dice, un hombre insensato, que edificó su casa, dice, sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. También se edificó, ¿no es cierto?, a lo mejor toda una vida preocupado, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios, ya esto a lo mejor siendo pastores grandes, hombres que han dedicado toda una vida, pero si no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, va a ser todo, va a ser destruido, porque todo tiene una norma para que nosotros lo sometamos y podamos respetar. Por eso el maestro nos pone un número muy grande, ¿no es cierto? Dice que donde hay 2 o 3 congregados, dice, en mi nombre, allí estoy yo, dice, en medio de ellos. Amén. Entonces, no interesa tener cientos, ¿no es cierto?, lo mejor. Pero no podemos acomodar un mensaje para tener un gran número, ¿no es cierto?, de una gran congregación, si después, ¿no es cierto?, va a ser fracasada. Por eso 1000 veces 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿no es cierto?, dijo el maestro, porque Él estaría en nuestro medio. Ahora, ¿qué dice la palabra?
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, eso es lo que admiró, ¿no es cierto? Entonces, se admiró la gente, ¿no es cierto?, de la enseñanza. Porque les enseñaba, ¿no es cierto? Cuando terminó Jesús y dice estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenemos que tener autoridad para enseñar lo de Dios. No podemos aconsejar ni engañar a nadie en la palabra de Dios, sino que tenemos que llevarlos, ¿no es cierto?, entonces a las Escrituras y llevarlos a Cristo, porque en Él está la verdad. Dios pueda bendecirlos en gran manera, porque de Él, ¿no es cierto?, entonces esperamos salvación y vida eterna. Amén. La salvación mía Así está en la es. mano del Señor Jesucristo. Amén. Pero si yo no me someto a lo establecido que está, ¿no es cierto?, que Él ha establecido, a los decretos y mandamientos y sus estatutos, lamentablemente, ¿no es cierto?, todo lo que yo pueda edificar va a ser fracasado. Ayúdenos, Señor. Ahora vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios y lo vamos a ver en el libro de Corintios, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, para nuestra meditación. Porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, dice, Jesucristo. Amén. Está puesto el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Después dice lo siguiente. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será, dice, revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Amén. ¿Quién va a aprobar esto? El Espíritu Santo. Él es el fuego, ¿no es cierto?, que va a probar cómo, ¿no es cierto?, se hizo. Entonces podemos ver entonces cada pastor de cada iglesia, de cada, ¿no es cierto?, institución. Entonces realmente tiene que ver cómo sobreedifica. Amén. El fundamento está puesto. Así es. El Señor le va a pedir cuenta si sobreedificó mal. Este es el fundamento. Pablo no se equivocó, el apóstol de los gentiles, porque nadie, dice Pablo, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora mire el que sobreedifica. Ay de que al pastor que no sobreedifica conforme está el mandamiento de Dios, va a lamentar un día con su congregación. Mi consejo es, ¿no es cierto?, vayamos a las Escrituras, escudriñémoslas bien. Amén. Y estemos seguros de lo que estamos haciendo, porque si no, todo nuestro trabajo, ¿de qué le va a servir al hombre servir 50 años sacrificándose con una congregación, visitando y todas estas cosas, y después que esté mal el fundamento, va a ir fracasado? Si veíamos el ejemplo de Moisés, que por un arrebato ya no pudo entrar, ¿no es cierto?, con esta congregación de Israel, ¿no es cierto?, al reparto y a recibir a la tierra prometida, porque con ira azotó a la peña. ¿Y qué le dijo Jehová? Háblale a la peña. Amén. No había que azotarla, había que hablarle, y ella dijo, dará su agua. El hombre puede perder su salvación solo con un arrebato por asegurar cosas que a lo mejor nunca han estado escritas, ni Dios no lo ha dicho. Lo último que vamos a hacer, vamos a estudiar el libro de los Hechos, qué es lo que significa los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que dice la palabra? Capítulo 2. Y versículo 38. Aquí hay algo que el hombre, ¿no es cierto?, tiene que hacer. Así es. Pero él les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Amén. para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor Dios llamare. Amén. Y con muchas otras palabras, dice, les testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es. ¿Y qué dice ahora el versículo 42, 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del uno con el otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Esto es doctrina. Amén. El bautismo está dentro de la doctrina, Así es, mi Dios. por lo cuanto, ¿no es cierto?, es un proceso, pero siempre y cuando el hombre lo haga conforme está el texto, Amén. lo haga arrepentido, no lo haga convencido, no arrepentido. Amén. Entonces esto es doctrina. Y si no lo hace la persona, esto lo pasa por alto, ¿cómo va a estar sujeto, no es cierto, a la doctrina? Y perseveraban, dicen, la doctrina de los apóstoles, en la comunión del uno con el otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor, dice, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de ellos. Y perseverando, dice, unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Qué fácil es ganar alma, ¿no es cierto?, cuando el hombre expone la verdad. Y cuando se expone la verdad, entonces realmente, ¿no es cierto?, nadie puede revocar lo que realmente está escrito, ni el predicador lo que ha dicho, porque está en la verdad, sujeto al texto de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que lo sujetemos a su ordenanza. Amén. Fíjese que en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 también al 9, Moisés le dijo a Israel, para que ellos no fracasaran en el camino y pudieran llegar al objetivo, a la tierra prometida que fluía leche y miel. Y le dice Moisés ahora, como él va al frente, ¿no es cierto?, de esta gran congregación de Israel. Y estas palabras le dice, te mando hoy. Y estén, le dice, sobre tu corazón. Amén. Las enseñarás, dice, a tus hijos. Y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa. Y también, dice, en el camino. Amén. Cuando te acuestes y cuando te levantes, y estarán, dice, como señal en tu mano, y como frontales, dice, entre tus ojos. Las escribirás, dice, en tus postes y en tus puertas. Mire, Dios lo que quiere, que el pensamiento del hombre esté para hacer la voluntad de Dios, y no
lo que el hombre quiere hacer Amén. para parecer bonito a la humanidad. No interesa, no hermano, sino que la verdad, exige la verdad en tu iglesia, porque la verdad te va a hacer libre y te va a salvar. Y Amén. vas a poder estar un día en aquel lugar donde se presentarán los valientes, los que realmente dicen la verdad. Porque los mentirosos no van a poder participar allí donde está la justicia de Dios. Y entonces resplandecerás, dice, como lumbrera en un universo. Y como las estrellas, dice, eterna perpetuidad. Di la verdad es la que te interesa. Yo vine por la verdad y he buscado en las escrituras. Si no está escrito conforme al pensamiento de Dios, yo no lo acepto. Así es, Porque Señor. la verdad es la que me libera para que el Espíritu Amén. Santo pueda tomar dominio de mi vida y de mi corazón. Y que yo solo piense en lo de Dios. Amén. No pareciendo bonito, ¿no es cierto?, la humanidad. Porque la humanidad busca la verdad. Y la verdad es la que tiene que aflorar en cada predicador. Así No es, los Dios. apartemos de las escrituras, sino podamos hablar la verdad de Dios con seguridad. Ayúdanos, Señor. Bien, hermanos y almas oyentes de esta ciudad, Dios les bendiga mucho. Tenga cuidado en todo, busque su salvación, busque la verdad y que el Señor Jesucristo los bendiga mucho a todos en general. Amén. Y este sería el mensaje en esta mañana y gracias por esta oportunidad. Y hasta aquí sería el mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por esta oportunidad que se me ha dado en esta mañana. Amén. Amén. Igualmente.